Muy buenos días niños, muy buenos días niñas. Qué agradable tenerlos hoy en esta clase que vamos a realizar para que ustedes puedan comprender un poquito una visión que tenemos respecto a la norma y que hemos estudiado en clases anteriores. La verdad es que esta clase grabada responde a la clase que no pudimos hacer el martes, entonces les voy a pedir que la vean y que pongan mucha atención respecto a los procesos que les estoy enseñando acá, que estamos analizando, que estamos reflexionando, porque después de eso vamos a tener que hacer una pequeña actividad y que espero puedan realizar de manera adecuada. Entonces, sin más que añadir, vamos a comenzar inmediatamente con el trabajo. Otra mirada respecto a la norma es el nombre de la clase y el objetivo es lograr un análisis lingüístico desde una nueva perspectiva. Ahora, antes de comenzar es necesario recordar qué es la norma, ¿cierto? Y la norma, según lo que habíamos visto, son las reglas de uso de un idioma en particular. En este caso, el español, las normas de uso las da la RAE, las establece la RAE a través de sus distintos manuales de gramática, de ortografía y otros. Entonces, en este sentido, es sumamente importante comprender que lo que vamos a estudiar es una perspectiva nueva. No tiene por qué ser correcta, solo es una visión que me gustaría compartir con ustedes. Ahora bien, para hablar de la norma, primero tenemos que partir por nuestro país, para hablar de la forma que se habla en nuestro país. Y en nuestro país, la forma de hablar se ha regido desde hace mucho tiempo a través de la gramática de la lengua castellana de Andrés Bello, que finalmente es una persona que estableció un trabajo gramatical que se llamó La gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Es un texto, un manual que fue creado en 1847 y que tiene por objetivo reglamentar el uso del español en la zona latinoamericana. ¿Por qué la norma lingüística en Chile? Porque en realidad Andrés Bello y todo su trabajo, todo el trabajo de Andrés Bello, perdón, todo el trabajo de Andrés Bello fue realizado en Chile, a pesar de que Andrés Bello es venezolano, pero el gobierno chileno lo trajo para que hiciera este trabajo, que finalmente aportó a la construcción del idioma en toda Latinoamérica. 1847 está bajo la influencia de la política, de la constitución política de 1833, y una época de mucho conservadurismo. Entonces, es fundamental que entendamos esto porque la norma lingüística en Chile, que deriva de la gramática de la lengua castellana de Andrés Bello, responde a intereses políticos conservadores. ¿Y qué básicamente qué quiere decir eso? El Partido Conservador de la época siempre ha luchado por mantener las cosas sin grandes cambios, por mantener las tradiciones anteriores, ¿me entiende? Y en este caso estamos hablando de mantener el idioma. Entonces responde a una lógica autoritaria, a una lógica conservadora y una lógica estricta y normativa que rige en la época que estamos hablando. De hecho, tenemos que reconocer que antes de esto habían habido periodos de ensayos constitucionales, por lo tanto, según lo que decían algunos, era necesario el orden y la estructura, por lo tanto se establecen estructuras rígidas y con pocas posibilidades de cambio. De hecho, la Constitución de 1833 deja de ser válida en Chile en 1925, cuando se redacta una nueva Constitución. Entonces, es importante entender que para esta época es el conservadurismo lo que rige la norma lingüística. También la norma lingüística. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, y además de eso, eh, la gramática de la lengua castellana de Chile responde directamente a las necesidades que propone la Real Academia Española de la Lengua, que es una institución del siglo XIX que, derivada del afán ilustrado que nace en Europa, intenta reglamentar todo lo reglamentable, intenta estudiar todo lo estudiable y formular teorías y leyes a partir de eso. De esta forma, surge una institución como la Real Academia Española de la Lengua, cuyo lema que aparece en su escudo es limpia, fija y da esplendor, refiriéndose al lenguaje. Limpia, eliminando todo aquello que lo ensucia. Fija, evitando los cambios. Y da esplendor, refiriéndose un poquito al uso del lenguaje de los grandes clásicos de la literatura del idioma español. Entonces, en función de esto, la gramática de Andrés Bello responde a un momento conservador y autoritario que intenta reglamentar la sociedad en Chile
y al mismo tiempo responde a una perspectiva europea del trabajo de la norma y la reglamentación a partir del enciclopedismo y la ilustración, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros analizamos esto, es bien particular el caso de la RAE, porque no hay ninguna otra institución en el mundo que haga lo que hace la RAE. De hecho, la mayoría del trabajo lingüístico que se da en otros idiomas, o sea, asociado a otros idiomas, tiene que ver con una perspectiva descriptiva, es decir, los estudiosos de la lengua desarrollan una posición, establecen parámetros y a partir de eso, pero esos parámetros no los establecen, sino que derivan de ellos, estudian el idioma y como la gente se comunica, ellos catastran, dan cuenta y de esa forma establecen un proceso de cómo se habla, pero claro, a partir del uso, a partir de cómo se habla en la gente, estas instituciones lo asumen y lo transmiten. En cambio, la RAE tiene un rol bastante diferente, porque la RAE parte desde el otro punto. La RAE es un conjunto de personas muy pequeñito que se junta, que discuten, que son lingüistas, obviamente, ¿sí? Y que deciden cómo se habla el español. Evidentemente van generando cambios, van logrando algunos elementos, pero sin duda alguna, esto no es para nada una perspectiva descriptiva, sino que intenta normar. La RAE intenta impedir los cambios, por eso fija. La RAE intenta evitar que el idioma se ensucie, por eso limpia. Y pretende mantener el idioma de los clásicos, como se lo había dicho antes, por eso da esplendor. Entonces, la RAE es la única institución en el mundo que intenta normar el uso del lenguaje. ¿Por qué se lo digo así? Porque, como lo hemos estudiado, el lenguaje es un ente dinámico que cambia constantemente y que se baraja en función de los hablantes. Por lo tanto, esa es su real naturaleza. Sin embargo, es absolutamente imposible que nosotros podamos determinar el control absoluto de un idioma. De hecho, si el idioma, porque en el Imperio Romano ya hubo una iniciativa como esta, y esa es más o menos la que retoma la RAE. Y esta iniciativa fue un absoluto fracaso. Había una iniciativa en el Imperio Romano para mantener el idioma romano, o sea, el idioma latín, puro, fijo, y no pasó nada. Si eso se hubiera mantenido así, no tendríamos hoy día ni español, ni italiano, ni francés, ni portugués, sino que tendríamos solamente latín. Pero como el idioma es dinámico, como las lenguas se van moviendo en función de las necesidades de sus hablantes, los cambios a lo largo de alrededor de 1500 años derivaron a que cada uno de los idiomas que he nombrado anteriormente sean distintos y no sean latín. Atención con eso ahí. Seguimos entonces con esta reflexión, porque en el primer inciso de la Declaración de Principios de la Real Academia Española de la Lengua aparece lo siguiente y lo leo. La Real Academia Española de la Lengua tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebre la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente que esa evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección y de contribuir a su esplendor. Para alcanzar dichos fines, estudiará e impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español. Divulgará escritos literarios, especialmente clásicos y no literarios, que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes en España o en América han cultivado con gloria nuestra lengua. Si nosotros hacemos una lectura un poco más crítica y nos vamos a detener en algunos elementos, yo destaqué algunos fragmentos en amarillo para destacar el carácter que tiene la RAE y la labor que ellos mantienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué intenta? Primero, no quiere quebrar la esencial unidad que mantiene todo el ámbito hispánico. Es decir, lo que intentan hacer es que nada rompa la unidad. Pero en estricto rigor, ¿cómo podemos tener tal unidad en espacios tan separados como España y Latinoamérica? España están distintos. Pero de todas maneras, independiente de lo que nosotros pensemos, yo quiero reflejar ese intento por mantener las cosas como están. Por lo demás, se encarga la RAE de conservar la evolución, de mantener esa evolución, de cuidar que la lengua se mantenga sus protocolos, sus criterios iniciales, ¿cierto? Además,
ese genio propio de la lengua que se ha consolidado a través de los siglos no quiere perder esa esencia que viene con los siglos. Pero, ojo acá, que el idioma es mucho más rápido que la RAE. Independiente que ella mantenga, que la RAE pretenda mantener con el correr de los siglos el idioma tal cual como está, la verdad es que hay criterios que no lo van a poder controlar. Entonces, cuando dice que quiere difundir los criterios de propiedad y corrección, debemos entender también que lo que quiere es mantener un idioma bastante con bastantes pocos cambios. Recordemos que no hay formas incorrectas de hablar, recordemos que la comunicación puede fallar por algunos factores, pero en estricto rigor el lenguaje es netamente comunicativo y mientras cumpla su función no tenemos por qué mientras cumpla su función última de comunicar, no es necesario generar una crítica tan profunda. En realidad, lo que estoy tratando de revelar aquí es que la RAE intenta mantener el idioma sin cambios, lo cual es casi imposible en ninguna parte del mundo. Puede ocurrir. Y bueno, finalmente focaliza su atención en los clásicos, digamos clásicos del 1400 en adelante, la época dorada del idioma español, siglo de oro español de hecho, Renacimiento y Barroco, perdón. Pero solo releva eso, ojo. Y además transmite textos que ellos, que la RAE, juzga importantes para el conocimiento. Es bien importante este elemento porque la RAE es un grupo muy pequeñito de personas, entonces es muy difícil que ellos realmente puedan saber qué es lo que aporta realmente o no, ¿cierto? Eh, pero finalmente la parte más compleja, que a mí lo que más me complica un poquito de la función de la RAE, tiene que ver con que procura mantener vivo el recuerdo de quienes en España o en América han cultivado con gloria nuestra lengua, tomando en cuenta que eh, en este caso está hablando de grandes eruditos, de grandes personas que lo han hecho a través de la literatura y otras artes, ¿verdad? Pero es importante entender que el idioma no es exclusivo, que ninguna lengua es exclusiva de quienes han cultivado con gloria la lengua, sino de quienes lo hablan cotidianamente. No, recordemos que el idioma es netamente comunicativo, por lo tanto, puede o no puede haber una institución. Aunque todo lo que yo le estoy diciendo es básicamente mi opinión. Ahora la pregunta es, ¿qué opinas tú? ¿Qué opina cada uno de ustedes, cada una de ustedes, cuando se enfrenta a este tipo de enunciados? Cuando ve la intención de una institución completa de evitar los cambios lingüísticos. Cada quien puede opinar lo que estime conveniente. Yo por mi parte le acabo de transmitir lo que pienso de todo eso, ¿cierto? A mí me parece que el idioma tiene que ser un poquito más abierto, perdón, tiene que ser un poquito más amplio, tiene que permitir los cambios, tiene que ser más dinámico y que no podemos mantenerlo. Pero eso es opinión mía. Lo que ustedes opinan es lo que también importa. Porque considerando sus opiniones y las mías, podemos sacar conclusiones bastante más adecuadas. En fin, eh, a principios del siglo XX hubo un lingüista chileno que cuestionó todo este orden, todo este modelo. Y este sujeto se llamaba Carlos Cabezón. De hecho, Carlos Cabezón, que si ustedes se fijan acá en el texto, este es el texto que él propone, Carlos Cabezón cambia la ortografía de su nombre y cambia la ortografía de todo lo que escribe. ¿Por qué? Porque en estricto rigor propone algo que él denomina la ortografía racional, que tiene que ver, en palabras bastante sencillas, con la la correlación que debiese existir entre las letras y los fonemas. Entonces lo que él proponía era que se debía unificar todos los criterios ortográficos para eliminar cualquier letra, por ejemplo, que fuera distinta, o sea, que tuviera dos sonidos distintos y unificarlos. Entonces todos los sonidos del idioma unificarlos en un solo y único, una sola y única letra. Desde esa perspectiva, aquí les puse la transcripción completa de un texto que él propone y que básicamente responde a varias cosas como son la economía lingüística, responde también a el uso del lenguaje contextual. Si ustedes se dan cuenta aquí no hay tildes, no hay diferencia entre S, entre K y C, entre S y Z. La doble R la unifica en dos R juntas porque en realidad considera que es innecesario para un estudiante, para un niño, por ejemplo, que tenga que estar aprendiéndose una serie de cosas como eh, que una R suena de una manera y otra R suena de otra forma. Entonces él propone la perspectiva que se está percibiendo a continuación.
Quiero que intenten leer este fragmento conmigo, yo se los voy a leer igual, para que vean qué difícil es comprender lo que está tratando de hacer, pero es solamente porque nuestro cerebro no está acostumbrado. La propuesta que tiene Carlos Cabezón se justifica bastante a partir de su planteamiento, y leo el fragmento que seleccioné. El mayor grado de perfección de que la escritura es susceptible y el punto a que por consiguiente deben conspirar todas las reformas se cifra en una cabal correspondencia entre los sonidos elementales de la lengua y los signos o letras que han de representarla, por manera que a cada sonido elemental corresponda invariablemente una letra y a cada letra corresponda con la misma invariabilidad un sonido. Con esto evitaríamos, por ejemplo, los problemas de ortografía que tenemos cuando somos niños, de las S, de las Z, las H, que la elimina. Carlos Cabezón elimina la H, no le parecen relevantes. Unifica todos los sonidos K con una letra K, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden ver algunos elementos bien importantes de lo que él detalla, ¿no? Y esta posición es bastante compleja, porque cuando tenemos este protocolo, este proceso, esta nueva forma de pensar la norma, que tiene que ver con unificar, con facilitar. ¿Qué dirá la RAE al respecto? A la RAE no le parece nada de bien, porque en realidad lo que está proponiendo Carlos Cabezón remece en las bases, desde su lema en adelante, eso de fijar, de limpiar y dar esplendor, eso de mantener el idioma de los antiguos. Pero sin duda alguna, si tuviésemos que estudiarlo, si le preguntásemos a la gente que de verdad aprende el idioma, probablemente preferiría la perspectiva de Carlos Cabezón. Carlos Cabezón no pudo terminar finalmente su estudio porque murió de cáncer cuando tenía cierta edad. Su estudio no perduró, no logró generar mayor escuela, pero sí es una perspectiva que me interesa mucho comentar con ustedes en función de la necesidad y la disposición de la norma. De la misma forma, eh, no quiero que se queden solo con un fragmentillo, si es que les quiero invitar a leer, ¿ya? En este fragmento, en este link que yo les dejé acá, nos vamos a dirigir a una página que se llama una revista Patrimonio Cultural. No tienen que leer toda la revista, este es el número del año 2009. Nos eh, tenemos que bajar acá para encontrar un artículo que se llama La gramática la ortografía racional. Vamos a llegar, pero si ustedes si ustedes quieren pueden leer este artículo. Hay un montón de artículos que tienen muchos elementos importantes y vamos a leer varios de ellos durante el semestre siguiente. Pero aquí lo que me interesa es que trabajemos conmigo en lo siguiente, ¿sí? Que este fragmento es una sola página, dos páginas, perdón, que van a tener que leer para entender la ortografía racional. Espérenme que me equivoqué. Y el artículo está... El artículo está casi al final. Aquí está. Este es el artículo que ustedes tienen que leer. Ortografía racional para escribir correctamente el castellano. Un artículo que propone Víctor Mandujano Acuña. Y que, si ustedes se dan cuenta, es un artículo pequeñito. Que está en la página 26 y 27 de la revista que les acabo de sugerir. 26 y 27. Y una vez que hayan leído eso, les voy a pedir, una vez que hayan leído eso, les voy a pedir que respondan las siguientes preguntas que intentan hacerlos reflexionar. ¿Qué ventajas y qué desventajas ofrece cada una de las perspectivas analizadas? ¿Es buena la posición que propone la RAE? ¿Es mala la posición que propone la RAE? ¿Es buena la que propone Carlos? ¿Es mala la que propone Carlos? Yo les voy a decir, o sea, yo ya les comenté mi posición. Yo no estoy de acuerdo con lo que propone Carlos Cabezón, pero tampoco me parece descabellado. Lo que sí me parece complejo es la visión que tiene la RAE. Es mi visión. Usted puede tener una distinta y espero leer cosas diferentes de ustedes, porque yo sé que pueden hacerlo. Por otro lado, ¿cuáles son los aspectos en los que aporta la propuesta de Carlos Cabezón? ¿Cuáles son los elementos que ustedes creen que se destacan allí?
cuáles son los aportes que proporciona la propuesta de la RAE, que también son muy importantes que podamos revisar. Y finalmente, si tuvieran que elegir una, ¿con cuál postura se quedarían? ¿Por qué razón? Me encantaría recibir sus respuestas. Y con eso, mis niños y niñas, llegamos al final de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que tengan claridad respecto a lo que estamos trabajando. Si tienen cualquier duda, pregúntenme por el modo y yo les voy a responder cuanto antes. Les dejo un abrazo gigantesco, que les vaya súper bien. Chao.